Hola, buenas a todos. En este punto vamos a tratar la hibridación, su definición, qué factores influyen en la hibridación y qué técnicas de biología molecular se basan en la hibridación de ácidos nucleicos. Os recuerdo que vuestros comentarios son bienvenidos. Dudas, sugerencias, comentarios del contenido que estáis viendo en los vídeos. Un cordial saludo, vamos con el contenido de este punto. Introducción a la hibridación, conceptos clave. Empecemos por la definición de hibridación. La hibridación es la unión de dos moléculas monocatenarias de ácidos nucleicos por la complementariedad de su secuencia de bases nitrogenadas, originando una molécula híbrida bicatenaria. El concepto de hibridación se puede entender como una unión. El origen de la técnica data del año 1972 y desde entonces es una técnica muy utilizada, ya que es muy versátil. Puede tener lugar entre dos secuencias complementarias de ADN, entre una cadena simple de ADN y su complementaria de ARN, y entre dos secuencias de ARN. Además, se puede utilizar para detectar y aislar secuencias específicas, medir la homología o definir características de una secuencia. En este punto, me gustaría plantear un par de cuestiones. ¿Conocéis algún proceso biológico que se base en la hibridación de nucleótidos? Os dejo unos segundos para que respondáis a esta pregunta. Pues sí que los conocéis. La replicación lo hace y la transcripción también. Y otra pregunta. ¿Qué técnicas de biología molecular se basan en la hibridación de nucleótidos? Venga, que esta sí que la sabéis. Os puedo dar una pista y hay más de una. Por lo tanto, la respuesta es fácil. Southern, Northern, hibridación in situ, microarrays, PCR y secuenciación. Todas ellas se basan en la hibridación de ácidos nucleicos. Sorprendente, ¿verdad? Esto nos puede dar una idea de la importancia de la hibridación en el ámbito de la biología molecular. La hibridación es el proceso de construcción de ácidos nucleicos bicatenarios en el que dos cadenas complementarias de nucleótidos se unen. Como hemos mencionado anteriormente, las técnicas de hibridación nos permiten detectar secuencias concretas de ácidos nucleicos, ADN y o ARN, mediante el empleo de sondas marcadas. Para entender este proceso, conviene explicar los conceptos de secuencia diana, target, y sonda, probe. La secuencia diana es la secuencia concreta que se pretende detectar en la muestra problema. Es a donde nos dirigimos, queremos identificarla, detectarla, marcarla de algún modo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la sonda, que sería la cadena de nucleótidos cuya secuencia de bases nitrogenadas es complementaria a la secuencia diana, es decir, a nuestra secuencia de interés. Tras un proceso de hibridación adecuado, se formará una estructura bicatenaria híbrida, constituida por la sonda y la secuencia diana, que podrá ser detectada gracias al marcaje que lleva incorporado la sonda. El proceso de hibridación sonda-secuencia diana se basa principalmente en dos fenómenos: desnaturalización o separación y renaturalización de las moléculas bicatenarias o la vuelta a la unión.
Conocerlos nos proporcionará la base teórica para entender las técnicas de hibridación. La desnaturalización implica la existencia de una estructura bicatenaria de ácidos nucleicos, hecho que encontramos en la doble hélice de ADN, mientras que en los distintos tipos de ARN lo que podemos encontrar es una doble hélice intracatenaria. Es el proceso donde intervienen múltiples factores. Factores como el pH y la temperatura. Como vemos, la desnaturalización se define como la propiedad de los ácidos nucleicos de separar dos cadenas complementarias. Se consigue aumentando la temperatura o el pH. Es decir, llevando la muestra a un pH alcalino. Y la finalidad es facilitar el reconocimiento de la diana y la unión de la sonda. Si medimos la absorbancia a 260 nanómetros o en una solución donde haya ADN de doble cadena, en función de la temperatura se obtiene una curva de tipo sigmoide que vemos en pantalla. Esta curva se denomina curva de fusión y podemos distinguir tres zonas. Primera zona, zona A, es el tramo recto sin pendiente debido a que la absorbancia a 260 nanómetros tiene un valor constante, aunque aumente la temperatura. Este valor corresponde al valor basal de absorbancia de la molécula bicatenaria y depende únicamente de la concentración de la molécula de ADN en suspensión. La temperatura en esta zona no alcanza un valor suficiente para romper puentes de hidrógeno. Por tanto, el porcentaje de desnaturalización es 0%, es decir, todo el ADN está en forma de doble hélice bicatenaria. Segunda zona, zona B. En este tramo se observa un aumento de la absorbancia a medida que aumenta la temperatura. Primero de manera lenta, una curva cóncava, después de forma rápida, recta con pendiente elevada. Finalmente, de manera lenta nuevamente, curva convexa, hasta alcanzar un nivel de absorbancia máximo. En este rango de temperaturas es donde se produce la desnaturalización progresiva de la molécula de ADN. Cuando se alcanza el valor máximo de absorbancia, la desnaturalización es del 100%, es decir, las dos cadenas están totalmente separadas. El aumento de absorbancia a medida que la molécula se desnaturaliza se conoce como efecto hipercrómico. Vamos a la tercera zona. La gráfica en esta zona corresponde a una recta de pendiente prácticamente nula, debido a que la absorbancia se mantiene en el valor máximo, aunque la temperatura siga aumentando. En esta fase el ADN se mantiene desnaturalizado al 100%. En el proceso de desnaturalización es importante conocer el concepto T sub m, Temperature Melting, o temperatura de fusión. Temperatura donde el valor de absorbancia es la mitad entre el valor basal y el valor máximo, o dicho de otro modo, temperatura a la cual la desnaturalización de la molécula bicatenaria es del 50%. Para moléculas pequeñas, menos de 500 pares de bases, la temperatura de fusión, o T sub m, aumenta con la longitud de la doble cadena, mientras que para moléculas de más de 500 pares de bases, el factor más influyente en la temperatura de fusión es la proporción de pares GCs, bases que están unidas entre ellas por ¿cuántos puentes de hidrógeno? Venga, decidlo vosotros. Los pares GCs están unidos por 3 puentes de hidrógeno. En este gráfico podemos observar lo que acabamos de comentar, esa proporción de guanina-citosina que influye directamente sobre la temperatura de fusión. Aquí vemos que se requiere mayor T sub m, lo vemos sobre el eje de abscisas, del eje X, en el eje horizontal, a medida que aumenta la proporción o el contenido de pares guanina-citosina, como vemos en el eje de ordenadas.
Y esto nos permite afirmar que a mayor proporción de guanina-citosina presente en una secuencia bicatenaria, mayor temperatura necesitaremos para conseguir la desnaturalización del 50% de la cadena. Por lo tanto, observamos una relación directa entre las dos variables. Pasemos al concepto de renaturalización. Se define como proceso por el cual las dos cadenas de una molécula de ADN completamente separadas vuelven a reasociarse. Este fenómeno se puede medir por la disminución de la absorbancia a 260 nanómetros. Por ejemplo, si aumentamos la temperatura podemos conseguir una desnaturalización térmica y si bajamos lentamente la temperatura, las cadenas pueden volver a reasociarse obteniendo la doble hélice original. Aunque la desnaturalización es un proceso reversible y los nombres nos hagan pensar que son procesos opuestos, pero similares, hay que tener en cuenta que la renaturalización es un proceso más complejo y que sigue una cinética distinta. Como hemos visto en la desnaturalización, influye la composición de las bases nitrogenadas. En cambio, en la renaturalización influye la concentración. Es decir, en una solución que contenga ADN totalmente desnaturalizado, para que dos cadenas complementarias se reasocien, tiene que producirse un choque aleatorio entre ellas. Así que cuanto mayor sea el número de cadenas en la solución, mayor sea la concentración, mayor será la probabilidad que se encuentren dos cadenas complementarias y, por lo tanto, mayor será la velocidad de renaturalización. Para grandes moléculas y genomas sin secuencias repetidas, como el de los organismos procariotas, la curva de renaturalización, curiosamente, también es una curva sigmoide, como las de desnaturalización, en la que también encontramos un punto medio, C sub 0 sub T un medio, donde la renaturalización es del 50%. Este valor se relaciona con la complejidad de las secuencias que se renaturalizan. A mayor complejidad, mayor C sub 0 sub T un medio, es decir, la velocidad de renaturalización es inversamente proporcional a la complejidad de la molécula. Aquí vemos las curvas de renaturalización de virus y bacterias, las cuales describen una S, ya que todas sus secuencias son únicas y por lo tanto tienen la misma probabilidad de encontrar a su complementaria. En cambio, como podéis observar en la siguiente imagen, los genomas eucariotas presentan mayor complejidad y por lo tanto nos encontramos una mayor variabilidad de secuencias. En concreto podemos observar secuencias únicas, secuencias moderadamente repetidas y otras altamente repetidas. Esto implica que en el experimento de renaturalización en eucariotas, donde nos encontramos los humanos, vamos a observar distintas concentraciones de secuencias y por lo tanto distintas velocidades de renaturalización, obteniendo en el gráfico de representación del proceso de renaturalización una curva escalonada en 3 fases, donde primero renaturalizan las secuencias altamente repetidas, en una segunda fase las moderadamente repetidas y finalmente las secuencias únicas. Bueno, y una vez vista la teoría sobre los procesos de desnaturalización y renaturalización de forma simplificada, en este punto podríamos plantear unas cuestiones para que podáis interactuar y sobre todo clarificar algunos conceptos. Aquí en la imagen podéis observar una doble cadena de nucleótidos apareada mediante puentes de hidrógeno, que serían las líneas discontinuas entre las letras mayúsculas que representan las bases nitrogenadas, hacia el interior de la doble cadena, ¿no? Y el esqueleto azúcar-fosfato quedaría tanto por arriba como por abajo en la parte externa. La pregunta es la siguiente.
Si quisiéramos desnaturalizar, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos aplicar a la secuencia de doble cadena de nucleótidos? Venga, es vuestro momento. Podemos o bien aumentar la temperatura o bien aumentar el pH. ¿Y qué ocurriría si hiciésemos ese aumento de temperatura y de pH? Que se desnaturalizaría. Pero curiosamente vemos que empieza a producirse la separación de las cadenas, puesto que se empiezan a romper los puentes de hidrógeno, pero lo hace por los pares adenina-timina. ¿Por qué? Pues porque solo tienen 2 puentes de hidrógeno. Si seguimos aumentando ligeramente la temperatura y o el pH, lo que conseguiremos es la desnaturalización de las 2 hebras al completo. La separación completa nos permite que en este momento la diana esté reconocible para la sonda. ¿Cómo será esa sonda? Complementaria a nuestra secuencia diana. Y además debe de ir marcada, y esto nos permitirá la visualización. Por lo que respecta a los factores que influyen en la hibridación, son aquellos factores que pueden modificar la temperatura de fusión, TSVM, como por ejemplo la fuerza iónica de la solución. A mayor concentración de cationes monovalentes, aumenta la temperatura de fusión. El segundo factor, la presencia de agentes desnaturalizantes, temperatura, pH, agentes caotrópicos como formaldehído, formamida, DMSO, dimetilsulfóxido, urea, proteínas como las helicasas o las SSDBP, conocidas como Single Strand DNA Binding Proteins, y el porcentaje de bases no complementarias, o lo que se conoce en inglés como el mismatch. A mayor mismatch, es decir, porcentaje de bases desapareadas, menor temperatura de fusión, menor TSVM. Podríamos detenernos y profundizar en cada uno de estos factores, pero esto nos ocuparía mucho más tiempo. Otros factores que también tenemos que tener en cuenta son el medio de hibridación, el volumen de la reacción, la presencia de agentes excluyentes, agentes bloqueantes, severidad del lavado, conocido como stringency o astringencia, todas esas fuerzas físico-químicas que al lavar la muestra nos separarán todas aquellas secuencias que no sean 100% complementarias. Y la homología y longitud de la sonda diana. Hablemos ahora de las características de las sondas. Hay muchos tipos variados de sondas. Las sondas pueden ser bicatenarias o monocatenarias y de distintos tamaños. Dado que las sondas son un elemento clave en la realización de técnicas de hibridación, conviene profundizar en su conocimiento. Veamos algunos conceptos importantes. Especificidad, capacidad que tiene una sonda para discriminar la secuencia diana con la que hibrida. En general, se considera que el tamaño mínimo de la secuencia de una sonda para que sea específica debe de ser de 16 bases. Las secuencias inferiores a 16 bases tienen una alta probabilidad de encontrarse repetidas a lo largo de un genoma, por lo que las sondas de ese tamaño hibridarían inespecíficamente con secuencias diana repartidas al azar por todo el genoma en estudio, dificultando o incluso imposibilitando la detección específica de la región de interés. Otro concepto muy importante es la sensibilidad. Probabilidad de detectar cantidades mínimas del híbrido sonda-diana. Y este concepto está en relación con el número de moléculas marcadoras que admite la sonda. Cuando hablamos de sondas, conviene tener en cuenta el marcaje de las mismas.
Las ondas deben estar marcadas para poder detectar el híbrido con la secuencia diana. Por lo tanto, la finalidad del marcaje es poder visualizar los resultados. El procedimiento para el marcaje de sondas dependerá del tipo de marcador que se utilice, el cual también condicionará el método de detección del híbrido. Podemos clasificar los marcadores en detección directa e indirecta. Por lo que respecta a la detección directa, tenemos isótopos radiactivos, es decir, elementos químicos con capacidad de emitir radiaciones, como por ejemplo fósforo 32 y el tritio. Y la detección del híbrido en estos casos se realiza mediante un revelado autorradiográfico con película de rayos X. Este método se utiliza principalmente en técnicas de hibridación en filtro, como Southern Blot, Northern Blot y Dot Blot. A pesar de su gran sensibilidad, este tipo de sondas está en desuso debido a que se requiere instalaciones e infraestructuras adecuadas, así como personal debidamente entrenado. Otro método directo es el que utiliza fluorocromos, es decir, compuestos químicos que emiten luz al ser excitados por la luz ultravioleta. Por ejemplo, derivados de la fluoresceína, la rodamina, las cianinas, la familia Lexafluor. Este método es el utilizado en la técnica FIS, Fluorescent In Situ Hybridization. El empleo de varias sondas marcadas con diferentes fluorocromos permite detectar simultáneamente varias secuencias diana. Esto es especialmente útil en estudios de citogenética. Para su visualización se requiere un microscopio de fluorescencia. Por lo que respecta a los métodos indirectos, encontramos los haptenos, que son pequeñas moléculas que se unen a la sonda sin alterar la especificidad de la sonda. Estos métodos son un poco más laboriosos en cuanto al revelado, pero también presentan sus ventajas. Los más utilizados son la biotina y la digoxigenina. Bueno, como veis, cada uno de los marcajes, bien sea de detección directa o indirecta, tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso que utilicemos el método directo del fluorocromo, por lo tanto de sondas fluorescentes, conviene tener en cuenta una serie de puntos. Conocer los espectros de excitación y emisión del fluorocromo. Asegurarse que la fuente de luz proporciona energía con la longitud de onda necesaria para excitar el fluoróforo. Asegurarse que el sistema óptico transmite la luz de interés. Asegurarse que el detector es adecuado y sensible a la longitud de onda emitida. Y, por último, seleccionar filtros que transmitan la luz de interés y rechacen la que no emita el fluoróforo. Como veis, el sistema de fluorescencia es un sistema más complejo y, por lo tanto, más caro. Pero bueno, luego es bastante interesante desde el punto de vista de la visualización. Bueno, y para finalizar, me gustaría comentar los tipos de técnicas de hibridación. Existe una amplia variedad de técnicas de hibridación. Tenemos técnicas en medio sólido, en medio líquido y técnicas in situ, es decir, en el tejido. En medio sólido podemos hablar de Southern, Northern, Dot Blot, microarrays. Luego pasamos a técnicas de hibridación en medio líquido, encontramos la captura de híbrido, el ADN ramificado y por último las técnicas de hibridación in situ, es decir, en el mismo tejido se lleva a cabo esa hibridación, donde podríamos hablar de CIS, FIS y SIS. Nosotros en los próximos vídeos nos vamos a centrar en las técnicas de hibridación in situ. Bueno, y hasta aquí los conceptos clave de hibridación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un cordial saludo.